Javerín, comenzamos con esta shiur, con esta clase, el cual tiene por título, como dice la diapositiva, ¿cuál es la correcta pronunciación del nombre del Rabino de Nazaret? Y para comenzar esta shiur, esta clase, vamos a transmitir que el objetivo de esta clase es poder entregar al estudiante la evidencia escritural, la evidencia según la gramática hebrea y la evidencia arqueológica de cuál es la correcta pronunciación del nombre del Rabino de Nazaret. Y también vamos a mencionar ciertos nombres peculiares que algunos movimientos de corte mesiánico pronuncian fonéticamente, diciendo que es la correcta pronunciación del nombre del Rabino de Nazaret, pero evidenciaremos que esos nombres están erróneos, no se ajustan a la gramática hebrea, no se ajustan a la evidencia escritural y se ajustan a la evidencia arqueológica. Muchos de ustedes han oído o han escuchado hablar o mencionar acerca del nombre Yahshua o el nombre Yahoshua, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Y algunos dicen que estas son las fonéticas o la pronunciación correcta del nombre del Rabino de Nazaret. Hay otros nombres igual, como por ejemplo Yahushua o Yahushushua, etcétera, nombres extraños. Pero estas son las dos más divulgadas, las dos más mencionadas dentro de los mesiánicos, dentro de las redes sociales, de las páginas web. Y aquí podemos ver los caracteres hebreos, las otiot hebreas, de cómo se escribe en hebreo el nombre del Rabino de Nazaret en hebreo. Y bueno, aquí tenemos la correcta forma en hebreo de cómo se escribe, pero la fonética que le dan está incorrecta. Y esta fonética, la primera de arriba que vemos, se registra muy pocas veces en las escrituras. Podemos ver la diferencia con la de abajo, que tiene una segunda vav después de la shi. Tiene dos vav. La de abajo solamente tiene una. Eso no altera la fonética. La fonética hebrea que vendría siendo Yahoshua. Y bueno, vamos a analizar estos dos nombres y vamos a evidenciar que hay un error gramatical en estas dos formas de pronunciación. La primera de arriba podemos ver que dice Yahoshua, así la pronuncian estas otiot hebreas, estas señales hebreas, ya que las consonantes hebreas no son meras letras, sino son otiot, son señales. Y la primera dice Yahoshua. Como podemos ver aquí, este nombre, o mejor dicho, esta fonética, se acerca un poco más a la pronunciación correcta, que es Yahoshua, como veremos más adelante. Y el problema aquí no está aquí en la G, en la ot G, que aquí correctamente se le da un sonido de J suave, ya que según la regla gramatical dice que cuando encontramos una G al medio de una palabra o de un nombre en hebreo, debe tener sonido, en este caso un sonido de J suave. El problema no radica ahí, sino el problema radica aquí, al comienzo del nombre, en la partícula ya. ¿Y por qué tenemos un problema ahí? Porque en ninguna parte de las escrituras vamos a encontrar un nombre que comience con la partícula ya. La partícula ya es la forma poética del nombre de Hashem, el nombre de las 4 otiot hebreas, que se comprime o se escribe con la yud y la g. Esa es la forma poética que encontramos en los tejilim, en los salmos, donde el autor toma en realidad
la primera O de la Yud y la última la G, se pronuncia ya. Ese es el problema de esta fonética. La segunda fonética se aleja mucho más de la correcta pronunciación. Ellos pronuncian la Yud, G, Bat, Shin, Ain como Yahshua. Aquí tenemos un problema, Javerín, porque aquí se omite la regla de la gramática hebrea que dice que cuando una G va al medio de una palabra hebrea debe tener un sonido. En este caso de J. Ellos omiten esa regla y pronuncian Yahshua. Y bueno, aquí tenemos dos problemas. El que acabo de mencionar y que empieza con la partícula ya al comienzo de un nombre. Jamás en el Tanaj van a encontrar ni en la Torá, ni en los profetas, ni en los escritos van a encontrar un nombre que comience con la partícula ya. Y una evidencia de ello lo podemos ver en los nombres de los profetas, como veremos en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver en esta diapositiva el nombre de Hashem, de las 4 otiot hebreas, Yud, G, Vav, G, que se translitera como I-H. Ash, que se conoce como el tetragrama. Y podemos ver los siguientes nombres de profetas, de personajes que encontramos en el Tanaj. Y a lo que iba, la forma Ya o Yahu nunca se va a encontrar en las escrituras al comienzo de un nombre hebreo. Solamente al comienzo de un nombre hebreo lo que encontramos es la Yud del nombre de Hashem, los nombres hebreos. En este caso, Yehoshua, que significa el Eterno liberará. Vemos aquí la Yud que, como veremos más adelante, se suma o está compuesto con el nombre de Osea o Josea, y Nun, hijo de Nun, el cual era el sucesor de Moshe, de Moisés, la mano derecha de Moisés. Y encontramos la partícula Yud combinado con el nombre Shea, el cual explicaré más adelante con detalles. Pero jamás encontramos la partícula Ya o Yahu al comienzo del nombre hebreo, solamente al final de los nombres hebreos. Y tenemos el ejemplo acá del nombre del profeta Elías. En hebreo se dice Eliyahu. Aquí tenemos la partícula Yud, He, Vav, que se pronuncia Yahu, al final del nombre del profeta. Otra forma de pronunciar el nombre del profeta es cuando no tiene esta Vav al final, un puntito que le da un sonido de U. Cuando no está esa Vav, en ese puntito, esa Gesh, se pronuncia el Ya, que es otra forma un poco más comprimida de pronunciar el nombre del profeta. Lo mismo sucede con el profeta Yeshayahu, Isaías. El nombre del profeta Yeshayahu tiene la partícula Yud, He, Vav al final del nombre, como podemos ver ahí, y nunca va al principio. Y cuando no tiene esta Vav, con el puntito que le da sonido de U, que dice Yahu, se pronuncia Yeshaya, que es una forma más comprimida de pronunciar el nombre del profeta. Lo mismo sucede con el nombre del profeta Irmiyahu. Irmiyahu tiene la partícula Yud, He, Vav, se pronuncia Yahu al final del nombre del profeta, nunca hasta el comienzo. Ustedes lo pueden corroborar en su Tanaj, en hebreo. Y solamente al comienzo de los nombres hebreos encontramos la partícula Yud, la consonante Yud, como por ejemplo expliqué anteriormente en el nombre Yehoshua, como podemos ver aquí en el nombre Yehonatán y en el nombre Yehoshafat. Y podemos ver claramente que debajo de la Yud hay una Sheva
Yetesheba le da sonido de E corta. Nunca van a encontrar una Kamaz que le da sonido de A, como quieren hacerlo creer los promotores de los nombres Yahshua o Yahoshua. Ellos pronuncian, por ejemplo, Yahoshafat. No existe esa pronunciación en hebreo. O Yahonatán. No existe. Y bueno, lo otro que quería comentar es que algunos han oído acerca del término Shua, que Shua, que dicen que significa salvación, ¿cierto? O salva. En realidad el verbo Shua, que se pronuncia en castellano como salvar, el verbo es yasha. La palabra Shua es la forma pual de yasha. Esta forma verbal pual toma el verbo y lo intensifica. En lugar de que el verbo describa lo que el sujeto está haciendo, el verbo describe algo que está ocurriendo. Lo que Yahshua significa en realidad no es que ya salva, sino que ya clama por ayuda, ya grita por auxilio. Eso lo veremos a continuación en la siguiente diapositiva. Lo que Shua significa, en realidad, según el libro de Job, capítulo 30, versículo 24, significa grito, clamor, invocación. El libro de Job, capítulo 30, versículo 24, dice: sin embargo, no existe la mano el que está en un montón de ruinas cuando clama en su calamidad. Como podemos ver aquí resaltado en verde, clama en hebreo se pronuncia Shua. O sea que las palabras Ya y Shua literalmente son una blasfemia moderna, ya que estaría significando que el Eterno grita, que el Eterno clama o que el Eterno invoca. ¿Acaso Hashem, el Eterno, necesita de alguien para que tenga que pedir auxilio o ayuda? Por supuesto que no. Entonces, para poder entender y para poder pronunciar correctamente el nombre del Maestro Nazaret, es necesario entender las reglas de la gramática hebrea en los nombres personales. Y esto lo veremos a continuación en la siguiente diapositiva. Las reglas de la gramática hebrea en los nombres personales nos transmite que al final de un nombre personal hebreo, cuando encontramos la forma Ya, que se escribe con las letras o las consonantes Yud, G, se pronuncia Ya. Cuando al final de un nombre personal hebreo encontramos la partícula Yud, G, Va, se pronuncia Yahu. Al inicio de un nombre personal hebreo, cuando encontramos las partículas Yud, G, Va, se pronuncia Yahu. Nunca van a encontrar que al inicio de un nombre personal se pronuncia Yahu, sino al comienzo se pronuncia Yehu. Y cuando encontramos la partícula Yud, Va, se pronuncia Yo, como por ejemplo el nombre Yosef, que esto vendría siendo como la forma comprimida. Este nombre vendría siendo la forma comprimida del hebreo Yehosef. Y al final de una palabra, la G, cuando la encontramos al final de una palabra, sirve como vocal para la consonante previa. Sirve como una vocal. Y cuando encontramos también la G al final de una palabra o un nombre en hebreo, lo que esta no suena, es muda. Y lo que nos indica que ahí debe acentuarse al final de la palabra. Y bueno, esto es lo que podemos entender con respecto a las reglas de la gramática hebrea en los nombres personales. Y como podemos ver que estos nombres, Yahoshua, Yahshua, en realidad no se ajustan a las reglas de la gramática hebrea en los nombres personales. Por lo tanto, estos nombres están incorrectos. Así que
Entendiendo esto, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver el nombre del rabino de Nazaret en la traducción griega como Jesús. Y en los manuscritos más antiguos de los escritos de los primeros discípulos que hoy preservamos están en idioma griego. En ellos el nombre del rabino de Nazaret aparece en griego como Jesús, como podemos ver en la diapositiva. Lo mismo sucede cuando en los manuscritos aparece el nombre Yehoshua, bin Nun, o que se traduce como Josué, hijo de Nun, también es llamado Jesús. Véase en esos capítulos 7, versículo 45 y Hebreos capítulo 4, versículo 8. Entonces, ¿a qué se debe el uso de este término en griego? 3 siglos antes de la era común Javerín se realizó una traducción de la Torá al idioma griego llamada Targum HaShephirim, que se conoce como la Septuaginta. En esta traducción podemos ver claramente que el término griego Jesús fue usado para representar el nombre hebreo Yehoshua, y posteriormente, cuando el resto del Tanaj fue traducido al griego, también el nombre Yeshua fue identificado como Jesús. De manera que, siguiendo el patrón de la Septuaginta, los traductores y copistas de los escritos de los primeros discípulos identificaron el nombre del rabino de Nazaret como Jesús. En base a esta información, se sobreentiende que el rabino de Nazaret bien pudo ser llamado Yehoshua o Yeshua. Pero, exactamente cuál de los dos es su nombre, o dicho de otra manera, ¿por qué en la traducción de la Septuaginta no se hizo distinción entre Yehoshua y Yeshua? De haber sido esa la distinción, de seguro sabríamos cuál es el nombre del rabino. Pero la realidad es que la Septuaginta no hizo distinción entre los dos nombres, porque el propio texto hebreo y el arameo del Tanaj, ambos nombres fueron usados para identificar una misma persona. Y eso veremos a continuación. En la siguiente diapositiva podemos ver aquí el nombre Yeshua, que se escribe con las otiot Yud, Shin, Bat, Ain. Y esta es una de las formas de cómo se escribe el nombre del rabino de Nazaret. Y vamos a evidenciar en las escrituras que esta era una de las formas de cómo se escribía el nombre del rabino de Nazaret, aparte del Yehoshua. Yeshua es la forma comprimida, es la forma aramea comprimida del nombre hebreo Yehoshua. Eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a evidenciar en las escrituras que este nombre se pronuncia Yeshua, y en ninguna parte encontraremos el Yahoshua o el Yahshua o el Yahushua o similares a esto. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver en el libro de Ezra, conocido comúnmente como Esdras, capítulo 3, versículo 2. En este pasaje podemos evidenciar el nombre Yeshua. Y vamos a ver que aquí, antes de leer este pasaje, quisiera señalar que el nombre Yeshua pertenece a una familia de palabras llamadas Milel, es decir, que tienen acento grave en la penúltima sílaba. Y el nombre Yeshua se usa en las Biblias hebreas, al menos con otras 4 personas más, todas ellas anteriores al siglo I de nuestra era. Por tanto, no debe pensarse que el hijo de Joseph, José, era el primer judío con ese nombre. De hecho, era un nombre bastante común en Israel del primer siglo. Es preciso señalar también que el hebreo del primer siglo hablado en Israel tenía una fuerte influencia del arameo, tal como hoy en nuestro idioma al español.
tiene una gran influencia del inglés. Por eso nosotros usamos palabras como show, jeans, buy, aerobic, closet, corner, bistec, email, etcétera, etcétera. Vamos a ver evidencias del nombre Yeshua en las escrituras. Aquí, como podemos ver en la diapositiva, podemos ver aquí en Esdras capítulo 3 versículo 2 el nombre Yeshua. Leamos. Dice: Vayakam Yeshua ben Yosadak be'Ehab hakohanim u Zerubabel ben Shaltiel be'Ehab vaivnu et Mizbach Elohei Israel Leja'alot alab olot Hakatub betorat Moshe ish ha'Elohim, lo que se traduce al español como: entonces se levantó Yeshua, que en las traducciones al español traducen como Jesúa, hijo de Jehozadak, con sus hermanos los Kohanim, o sea, los sacerdotes, y con Zerubabel, o sea, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim de Israel a fin de ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la Torá de Moshe, o sea, de Moisés, hombre de Elohim. Aquí podemos ver entonces el nombre Yeshua. Cuando dice entonces se levantó Yeshua, aquí se lo voy a subrayar. Ahí dice Yeshua, su transliteración al español donde es esto. Aquí tenemos una evidencia de que el nombre del rabino de Nazaret se pronuncia Yeshua. Pasemos a otro pasaje de las escrituras en el libro de Divrei Hayamim, en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 15. Dice ahí, en este pasaje, dice: Beal Yabo Eden Uminyamin Beshua Ushmayahu Armayahu Ushhanyahu Bearei Hakohanim Beemuna Latet Laajehem Bemahalekot Hakadol Hakatan, lo que se traduce al español como: bajo su mando Esteban de Edén, Minyamin, Yeshua, Shemayahu, Armayahu, Sehanyahu, en las ciudades de los Kohanim, o sea, de los sacerdotes, encargados de distribuir con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, desde el mayor hasta el menor. Como podemos ver, ahí dice en hebreo Be Yehoshua, que lo podemos subrayar. Aquí podemos ver la transliteración al español. Veamos otro pasaje de las escrituras que dice en hebreo, dice ahí en Nehemías capítulo 11 versículo 26, dice: Ube Yeshua, Ube Moladad, Ube Beit Palet, lo que se traduce al español como: en Yeshua, en Moladá, en Bet Palel. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver en hebreo el nombre Yeshua. Ahí. Y su transliteración. Ahí. Entonces, Javerín, estas son claras evidencias en las escrituras que el nombre del rabino de Nazaret era conocido como Yeshua en su forma aramea comprimida. Incluso Javerín, en los evangelios siro-arameos se puede encontrar este nombre. Entonces, hay tres pruebas contundentes: la historicidad, la arqueología y la propia lengua plasmada en las escrituras, en el Tanaj, y en los Kit Betalmidim Rishonim, en los escritos de los primeros discípulos, conocido comúnmente como Nuevo Testamento. La estructura del nombre Yeshua se puede comparar con las siguientes palabras semejantes, Javerín, que veremos a continuación.
Yeshua, que significa Salvador, como podemos verlo aquí en sus caracteres hebreos. Como dije anteriormente, esta estructura de este nombre se puede comparar con las siguientes palabras, como por ejemplo Tenúa, que significa movimiento, Ribúa, que significa círculo, y otras muchas más palabras que se pueden comparar con Yeshua. Sabiendo esto, Javerín, vamos a pasar a la otra forma de cómo se pronunciaba el nombre del rabino de Nazaret, y me refiero a la forma Yehoshua. Pasemos a la siguiente diapositiva y podemos ver, Javerín, el nombre Yehoshua en hebreo se escribe con una Yud, una G, una Bab, una Shin y una Ain. Se pronuncia Yehoshua y no Yahshua o Yahoshua, ya que podemos ver que debajo de la Yud hay una Sheba que le da sonido de Ekort. Pues tenemos esta Dagesh arriba de la Bab que le da un sonido de O a la Bab. Después tenemos la Shin y estos tres puntitos que le dan sonido de U, y la Ain que sirve de ayuda auxiliar para la vocalización de las otiot. Y entonces, con respecto al nombre Yehoshua, por primera vez en la historia del mundo, Javerín, que aparece el nombre Yehoshua es en boca de Moshe, cuando antes de entrar a la tierra de Israel, él elige a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel para que espíe la tierra de Canaán. En la Torá, en Bemidbar, en Números, como se conoce este libro, en el capítulo 3, versículo 1 al 15, podemos leer los 12 nombres de los 12 espías, y entre ellos aparece el nombre de Joshea bin Nun, o sea, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Cuando la Torá termina la lista, dice en el capítulo 3, versículo 16, Vaikra Moshe le Joshea bin Nun Yehoshua, y llamó a Joshea bin Nun Yehoshua. Nótese que aunque la Torá llama a Joshea como Yehoshua mucho antes, por ejemplo en Shemot capítulo 17 versículo 8, versículo 10, 13 y 14, el capítulo 32 versículo 17, capítulo 33 versículo 11, del suceso con los espías, el momento en que Moshe le llama Yehoshua es en dicho suceso, en Bemidbar capítulo 13 versículo 6, conocido comúnmente como el libro de Números. Ahora, como podemos ver en pantalla, ¿cuál es la diferencia entre los nombres Yehoshua y Joshea? Veamos los dos nombres en hebreo, Javier. Aquí tenemos el nombre Yehoshua y aquí tenemos el nombre Joshea. Y como podemos apreciar, la diferencia es que al nombre Joshea se le añade una letra Yud del nombre de Hashem. La primera letra o la primera Od del Yud Het Bajé, la primera Yud se le añade a Joshea. De manera que ahora el nombre del Eterno está dentro del nombre de Yehoshua. Al unirse el nombre Joshea más la partícula teofórica Ye, se forma el nombre Yehoshua. Lo importante son las consonantes, pues las vocales mutan para seguir las reglas de acentuación de esta nueva palabra. Recordemos que el hebreo es un idioma eminentemente consonántico. Entonces, Javerín, el nombre Yehoshua surge de la unión de la Yud más Joshea, y se pronuncia Yehoshua. Vamos a ver la siguiente diapositiva para aclarar esto. Aquí está. En Números capítulo 13 versículo 16, en el texto Masoreta, podemos ver el nombre de Joshua y el nombre Joshea. Joshea se escribe así con las letras G, Bab, Shin, Ain. Este es el nombre Joshea, o sea, significa el que hace salvación. Está en estructura jifil causativa de la raíz Yasha, que se traduce como salvar. Yehoshua
Este también es el nombre de Oseas. Sin embargo, aquí ha sido añadida la letra Yud al inicio del nombre. Ahora se lee Yehoshua. Esta letra Yud es a su vez la primera letra del tetragrama, o sea, del nombre sagrado Yud He Bad He. Por lo tanto, el nuevo nombre resultante significa Hashem, o el Eterno, es el que hace la salvación. Por exigencias fonológicas propias del idioma, al alargarse la palabra, cambian algunas vocales sin afectar el significado. Comprendiendo esto, Jabrín, entonces, vamos a mencionar que algunos estudiosos en el tema dicen que estos son dos nombres diferentes, no son el mismo nombre. Dicen que Yesha no es lo mismo que Yehoshua. Dicen que tienen un origen común, pero son diferentes nombres. O sea, que ambos nombres, Yehoshua y Yeshua, comparten como núcleo la raíz verbal Yasha, que significa salvar, como dije anteriormente, pero cada uno se cuadra de diferente manera. En otras palabras, dicen que Yeshua es adjetivo, que significa salvador, y el otro es un sustantivo, que significa salvación. Son calidades gramaticales diferentes, pero personalmente no comparto la idea de que sean nombres completamente diferentes, sino son diferentes en su pronunciación. Si son diferentes en su pronunciación y significado, pero la realidad que ambos nombres, aparte de compartir una misma raíz, escrituralmente se usaban para describir a una misma persona. Eso es lo que veremos a continuación. Si vamos a Shemot, Éxodo capítulo 17 versículo 8, ahí podemos encontrar el nombre Yehoshua bin Nun. Pero en Nehemías capítulo 8 versículo 17 encontramos al mismo personaje, pero escrito como Yeshua bin Nun. Lo mismo sucede si vamos al texto de Zacarías capítulo 6 versículo 11 al 12. Ahí encontramos a Yehoshua ben Yehozadak. Este mismo personaje lo encontramos en Ezra capítulo 5 versículo 2, pero como Yehoshua bar Yozadak. Entonces, si estos nombres en realidad son diferentes, ¿cómo explicar que en el Tanakh se le llame a un mismo personaje con estos dos nombres? Como en este caso Yehoshua ben Yehozadak y Yosha bar Yozadak. Algunos podrán argumentar que se trata de un influjo del arameo en la lengua hebrea, si bien es cierto que están emparentadas pero no son iguales. Dirán que ambos nombres comparten una raíz en común, lo cual es cierto. No obstante, algunos dicen que el maestro nació en una época en donde Israel ya tenía casi 500 años de influencia aramea. El hebreo del primer siglo tiene fuerte influencia del arameo sin dejar de ser hebreo. Pero en el siglo I existían nombres, o mejor dicho, existían hombres con nombres Yehoshua, independientemente de la influencia aramea. Además, en el tratado de Eben Bohan, en la copia de Mateo, sale el nombre del rabino Nazaret de tres formas, como Yeshua, Yeshu y Yehoshua. Ahora, ¿por qué no pudo llamarse Yehoshua? Esto nos indica que la tendencia del idioma arameo es acortar los nombres hebreos. Por eso di el ejemplo acá de Yehoshua ben Yehozadak y Yeshua bar Yozadak. Un ejemplo similar es en Shemot capítulo 17 versículo 8 que mencionamos anteriormente como Yehoshua bin Nun. Se encuentra escrito de esa manera, pero en Nehemías capítulo 8 versículo 7 sale como Yeshua bin Nun. Esto nos indica que para el tiempo en que se escribieron estos dos libros, ambos nombres eran usados para referirse a una misma persona. Pero alguien podría argumentar
Eben Bohan no puede ser el instrumento para el extraer elementos de juicio. ¿Por qué? Pues porque se escribió en la Edad Media, alrededor del año 1380. El traductor de Ben Bohan, Shentok Ben Itzhak Ben Shaprut, no vivió en el primer siglo. Uno puede argumentar eso. Estamos de acuerdo que es una obra de la Edad Media, Javerín. Pero Shentok Ben Itzhak preservó la copia del Mateo hebreo, pues la evidencia interna del mismo lo confirma. Entonces, ¿por qué el copista escribió los 3 nombres para referirse a la misma persona? Podrían decir que Eben Bohan él lo pudo escribir basado en una copia o en algún manuscrito original de Mateo en hebreo, o que haya preservado el hebreo original, porque no hay evidencias sólidas para la época de Orígenes. Por ejemplo, uno de los llamados padres de la iglesia del año 200 después de la era común, se sabía que había existido un evangelio escrito en hebreo para los hebreos, pero el mismo Orígenes afirma que ya se había perdido. Y pueden argumentar que no se debe de perder la objetividad si para el año 200 después de la era común se afirma que ya no había un evangelio hebreo. Podría haber llegado hasta el año 1380. Es muy difícil afirmar aquello. No debemos bajo ninguna instancia olvidar la lucidez y la expertise del autor, quien fue un eminente exegeta bíblico, erudito talmúdico, divulgador de la filosofía y del pensamiento contemporáneo, médico y financiero, además de ser un autor de varias obras. Él pudo elaborar sin ningún problema juego de palabras o giros lingüísticos para el que conoce el idioma. Eso no representa ningún problema. Pero este argumento carece no de seriedad, sino se contradice en realidad, porque si usamos la lógica también tendríamos que decir que los autores del Tanaj usaron 2 nombres diferentes para el hijo de Nun, porque conocían a Josué como Yehoshua y como Yahshua, y por lo tanto el Tanaj no es una obra original en el sentido de preservar el hebreo de aquella época. ¿Por qué llama este personaje con 2 nombres? ¿Se dan cuenta? Entonces, evidencia de ello lo podemos ver, como ya vimos, en Zacarías capítulo 6 versículo 11 al 12, en Esdras capítulo 5 versículo 2, y en Shemot capítulo 17 versículo 8 y en Nehemías capítulo 8 versículo 17 usaron estos 2 nombres para identificar a la misma persona. Podemos ver un ejemplo similar en los escritos de los primeros discípulos. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 7 versículo 45, donde ahí podemos ver el nombre del rabino de Nazaret en la transcripción griega. Por ejemplo, dice aquí, cual también condujeron hacia adentro, habiendo recibido por turno los padres de nosotros con Josué, ¿se dan cuenta aquí? En el teniendo completamente de las naciones, de los cuales expulsó el Dios de nosotros, de los padres. Fíjense aquí se está hablando de Josué, hijo de Nun, de Josué, y aquí el autor de ellos lo traduce como Jesús. Y si vamos en este mismo capítulo, más abajo en el capítulo 7 versículo 55, dice, siendo pero lleno del Espíritu Santo, habiendo mirado fijamente hacia adentro, a él el cielo vio el esplendor de Dios y a Jesús. Aquí se está hablando del rabino de Nazaret, y claramente aquí lo traducen como Jesús.
O sea, el autor de ellos lo que hace es identificar a Yeshua y a Yehoshua con el nombre griego o la transcripción griega Jesús. O sea, usaron el mismo nombre griego para identificar al mismo personaje. Eso confirma lo que nos transmite Shemot capítulo 17 versículo 8 y Nehemías capítulo 8 versículo 17, donde se menciona a Yehoshua ben Nun como Yeshua y como Yehoshua, y nos confirma que Yehoshua ben Yehozadak también es mencionado como Yeshua bar Yehozadak. Y esto es una tendencia en el idioma hebreo de acortar los nombres. Y ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, versículo 1. Aquí tenemos el nombre del profeta Yeshayahu. Y si vemos en el Targum, en la traducción aramea del Tanaj, vemos el mismo nombre, pero ya de otra forma, como Yeshayah. Y en ambos, en griego se tradujo como Esayas, lo cual evidencia lo que confirmamos. Lo mismo sucede con el nombre Eliezer. Eliezer, en su forma corta, comprimida, es Eliezer. Lo mismo sucede con Elazar. Su corta forma comprimida sería Lazar. Y en griego ambos nombres se tradujo como Lázaros. Esto confirma que ambos nombres identifican a una misma persona. No significa que sean nombres diferentes, sino es la tendencia aramea de acortar los nombres en hebreo. ¿Qué más podemos decir, Javi? En Mateo, capítulo 1, versículo 21, aquí se corrobora de que el nombre de la Virgen de Nazaret es Yeshua o Yehoshua. Yehoshua vendría siendo el hebreo y el Yeshua la forma aramea comprimida. Por ejemplo, en el texto griego de Mateo dice: y dará a luz, pero hijo, y llamarás el nombre de él Jesús, porque él liberará al pueblo de él de los pecados de ellos. Eso es lo que dice esta versión interlineal. Ahora, cabe señalar que aquí Jesús no tiene, en este caso, no hay un juego de palabras con la palabra sosei, eso que es sotería, lo que se traduce como liberará. No hay un juego de palabras. Pero si vamos al texto en hebreo, dice: y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, en hebreo Yehoshua, porque él salvará a mi pueblo de sus iniquidades. O sea, él Yoshia. Podemos ver un juego de palabras entre Yeshua y Yoshia, lo cual no encontramos en el texto griego. O sea, no hay una relación entre Jesús y Sosei. ¿Se dan cuenta? Lo cual confirma que el nombre del rabino Nazarat es Yehoshua o Yeshua. Ahora vamos a ver la evidencia arqueológica.
Según el texto de Tanilan, el cual contiene nombres de judíos entre los años 330 antes de la Era Común y el año 200 antes de la Era Común, basados en fuentes literarias epigráficas y papiros, hay más de 100 nombres derivados de la forma Shua, y de estos 62 están escritos en caracteres hebreos y otros en griego. Veamos la siguiente diapositiva. Ahí podemos ver el nombre Yehoshua y Yeshua escrito con diferentes variantes. Podemos ver que estos 62 nombres están escritos con caracteres hebreos y otros en griego, como dije. Ya hay 17 Yehoshua. Hay un Yehoshua. O sea, hay 17 nombres con estos caracteres. ¿Ya? También hay un Yehoshua escrito de esta manera. Tenemos también que hay 44 Yeshua escrito de esta manera. Ya hay un Yeshua escrito de esta manera, con 2 Yud al comienzo. También, y curiosamente, un Yeshua escrito de esta manera. ¿Ya? Y tenemos un Yeshua escrito de esta manera. Y tenemos un Shua y curiosamente un Yeshua escrito de esa manera. Y cuya inscripción completa dice Yeshua Bar Yehosef. Esta inscripción se encuentra en un osario del siglo I que podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver en este osario del siglo I el nombre Yeshua Bar Yehosef y al lado está escrito Yeshua. Como podemos ver aquí, tenemos una evidencia arqueológica del nombre del rabino de Nazaret, de cómo se escribía este nombre. Claramente hay una diferencia en el trazo de la escritura, donde dice Yehoshua Bar Yehosef y de Yeshua, y de Yeshua. Es probablemente que ambas escrituras no fueron realizadas por la misma persona y en la misma época. El texto o el léxico de Tanilan, también conocida como Corpus Inscriptionum Judae, evidencian que alrededor del siglo I después de la Era Común hubieron judíos llamados Jesús. En el léxico de Tanilan se registran 48 Jesús, pero en especial hay una inscripción inusual en un usuario contenido primeramente el nombre en arameo Yeshua y debajo el griego Yeshua, como se puede apreciar en la siguiente diapositiva. Ahí dice que el texto de Tanilan, también conocido como Corpus Inscriptionum Judae, evidencia que alrededor del siglo I hubieron judíos llamados Jesús. Y en el texto léxico de Tanilan se registran 48 Jesús, pero especial hay una inscripción inusual en un usuario contenido primeramente el nombre arameo Yeshua y el griego Yeshua. Aquí lo podemos ver. Ahí y acá. Entonces, Javelin, comprendiendo todo esto, llegamos a la conclusión entonces de que el nombre del rabino de Nazaret era conocido de dos maneras, como Yehoshua
que es la forma hebrea, y la forma aramea comprimida Yeshua. Esto según la evidencia escritural, según la evidencia arqueológica y según las reglas de la gramática hebrea en los nombres personales. Bueno, hasta aquí dejamos esta clase, esperando que haya sido de bendición para todos ustedes, y nos vemos en la próxima Shibur. Que Hakadosh Baruj Hu les bendiga, les guarde. Shalom.